Son las 7 de la mañana, 37 minutos. Hacemos un contacto nacional. Nos acompaña el politólogo César Ulloa. Muchísimas gracias, César, por estar aquí en la W con la finalidad de socializar algunos temas importantes del ámbito político. Preocupación que está también para la población ecuatoriana. Estamos a punto de que se instale ya la nueva asamblea, estamos a días de que se instale la nueva asamblea con un número mayor de asambleístas y la coyuntura de las fuerzas políticas. Habíamos escuchado hace muy pocas horas un pronunciamiento que hacía el ministro José de la Gasca, indicando de que se habían llegado a algunos acuerdos y que políticamente se pueden hacer a través del diálogo con los miembros de Pachacutic que se sumaban a ser una mayoría dentro del ámbito legislativo. A esto también ya públicamente lo ha dicho que los 4 legisladores del Partido Social Cristiano también se sumaban a esta nueva estructura de la Asamblea Nacional para darle mayor gobernabilidad al presidente de la República ya en el momento de su posesión para este año y este periodo 2025-2029. Pero vemos que ya horas posteriores, el movimiento Pachacuti incluso ha sacado un comunicado de que no hay tal apoyo, se desmienten las cosas. La verdad se pone en una zozobra nuevamente a la población. ¿Cuál es la lectura, César, que usted tiene referente a este tema político y a esta instalación de la nueva asamblea? Buenos días, muchas gracias por este diálogo. Muchísimas gracias, un cordial saludo a la audiencia y que sea una jornada extraordinaria. Bueno, el comportamiento de Pachacuti siempre ha sido volátil. Si uno mira la historia de las decisiones políticas que han tenido, no solo en la Asamblea Nacional, sino también de cara al apoyo a los distintos gobiernos. No nos olvidemos que Pachacuti apoyó de manera incesante, vibrante, la presidencia de Lucio Gutiérrez al inicio, tuvo los primeros ministros indígenas, fueron en ese gobierno, no nos olvidemos Nina Pacari, Lucho Macas, Antonio Vargas. Luego el movimiento se desencanta de este gobierno y comienzan las paralizaciones, las movilizaciones, y eso se repite en todos los siglos. Luego este movimiento de la misma manera apoyó de manera vibrante a la Revolución Ciudadana, pero finalmente se pelean los compadres y comienzan nuevamente el ciclo de protestas, de movilizaciones, etcétera, etcétera. Y luego no nos olvidemos que cuando inició el gobierno de Guillermo Lasso también tuvo apoyo del movimiento indígena. Entonces no es de extrañarnos que a puertas de la instalación de un nuevo gobierno, de la elección de nuevas autoridades en la Asamblea Nacional, los representantes de Pachacuti, que es el ala política de la CONAIE, hayan manifestado en un primer momento el respaldo al gobierno nacional y en un segundo momento haya declaraciones de tibieza, haya declaraciones discrecionales y que entre comillas dejen a la opinión pública con esta incertidumbre. Creo que ese es el comportamiento de Pachacuti. Históricamente es así, o sea, yo no he visto. Y luego, claro, cuando se pelean comienzan las movilizaciones, las paralizaciones y las amenazas a los diferentes gobiernos, porque esto ha sido una constante, ¿no es cierto? Yo creo que más allá de este comportamiento, sin embargo, yo no veo que exista ningún error, no creo que sea nada pecaminoso, creo que es algo normal, necesario, que en la construcción de una democracia se requiera acuerdos sobre la base de lineamientos bastante claros y transparentes. Y el gobierno está en su pleno derecho y en su legitimidad de tender conversaciones con todos los sectores, porque eso es lo que hacen todos los gobiernos del mundo. Acá en el Ecuador, lamentablemente, somos más puristas que nadie y queremos que todo sea, que nada sea viciado, que nada se mezcle. No, en el mundo la gente conversa y llega a acuerdos. Creo que más bien la estrategia fue equivocada. ¿En qué sentido? Que estos acuerdos, estas conversaciones deben ser discretas, deben ser organizadas de mejor manera para que al otro día nadie se desdiga, nadie se contradiga. Y cuando ya en definitiva está establecido un pacto, una alianza, hay unos puntos consensuados, se los comunique. Antes no, porque si no, el esfuerzo que se hace para llegar a la conversación se diluye por las presiones
del señor Isa, que ya le conocemos cuál es su actitud violenta, extrema, su actitud irascible, de comenzar a amenazarles a sus propios asambleístas, ¿no? Usted hace un análisis interesante, César, en esto. Yo quizás acotaría y me gustaría profundizar también dentro de lo que usted manifiesta. Partamos de que en campaña se hace un acuerdo donde el movimiento indígena dice, ok, respaldamos a la Revolución Ciudadana previo a un acuerdo de varios puntos. Me parece que eran 25 puntos que se ponían dentro de este acuerdo. Firma, el señor Isa no va, incluso no va, se conecta nada más con vía Zoom con la gente y avala este acuerdo que se firma en Alausí. Luego de este acuerdo, usted ve ya en las votaciones, los resultados fueron diferentes. Es acuerdo de políticos, de dirigentes, pero se notaba una fragmentación del movimiento indígena bastante grande. Y mire usted que las provincias que tienen más alto indigenado en el país, revisando las votaciones, el presidente Noboa es donde que tiene también una representatividad muy alta en números de votantes. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que está demasiadamente fragmentado el movimiento indígena, César? Pero para que la audiencia recuerde, porque la memoria es frágil y políticamente el Ecuador es frágil cuando se trata de memoria política, debemos recordar que la elección de coordinador del Pachacuti fue estrepitosa. Usted debe recordar que hubo peleas, hubo pleitos, se impugnó la elección de Churuchumbi, se volvió nuevamente a elegirlo. Entonces, es una muestra que la dirigencia, pueblos y nacionalidades, ojo, del Oriente, de la Sierra Centro, de la Sierra Norte, de la Sierra Sur y de la costa, no tienen un criterio unánime. En segundo lugar, hay que recordarle a la audiencia que el señor Riza está prorrogado en su presidencia. Tiene que llamar nuevamente a la elección de la CONAIE. Y en tercero, antes de que se presente públicamente este conjunto de demandas que se prácticamente se decidió conversar solo con la candidata Luisa González. Recordemos que hubo varias denuncias de dirigentes, sobre todo de la Sierra Centro, que no estaban ninguno de acuerdo con estos puntos. Y hay un tema que la prensa no lo dice, pero que yo sí lo identifico, y es que la columna vertebral de la CONAIE es la Ecuarunari, que además agrupa, ¿no es cierto?, a provincias como Bolívar, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, donde hay la mayor concentración de población indígena, pero usted ha visto que el presidente del Ecuador Lunari está ausente, está perdido, casi nadie le mira, porque este presidente no quiere tener ya ninguna relación con el señor Isa. Entonces lo que el señor Isa ha hecho es liquidar, es comprometer el potencial político que tiene el movimiento indígena con estas manifestaciones de violencia, porque además en Quito, en la ciudad de Ambato, en la ciudad de Cuenca, no nos olvidamos lo que fue octubre del 19 y junio del 22, donde Ambato se contaminó el agua, en donde en Quito se paralizó los servicios y en donde en Cuenca incluso se tuvo que hacer cadenas de abastecimiento como que estuviéramos en guerra, corredores de paz, imagínense qué barbaridad. Tuvimos que hacer corredores de paz para que la protesta extrema, violenta, irascible del señor Riza paralice el país. Entonces, creo que estos liderazgos no le hacen nada bien a la CONAIE. Creo que la gente extraña el liderazgo de Nina Pacari, de Lucho Macas, en su momento de, de Lucho Maldonado, es decir, de gente que construyó democráticamente. Y las alcaldías, además de exitosas de Auquitituaña y de algunos otros, pero creo que la CONAI está este momento atravesando algo muy complejo, que además tampoco debemos olvidarnos que Isa no es Yacu Pérez, porque cuando Yacu Pérez fue candidato a presidente, recordemos que tenían un bloque de 28 asambleístas, 28. Ahora son nueve pegados con babas, porque probablemente ya se van a comenzar a desgranar. Y lo que nos ubica en el espacio, en el tiempo y el espacio, es que el señor Riza ha fracasado en su intento de liderar bajo una estrategia de violencia que la rechazamos
todos los ecuatorianos, y que en las provincias donde aparentemente auspician su liderazgo le dijeron que no. Ojo, el señor Guillermo Lasso ganó con esa votación y el señor Noboa repite la votación y la mejora. Quiere decir que el movimiento indígena no está sintonizado ni con el señor Riza ni con el señor Churuchupi, con ninguno de los dos. Ahora, frente a este escenario, César, con esta polarización de dos fuerzas políticas, la una que es ADN y la otra que es la Revolución Ciudadana, que tienen la mayoría de curules dentro de la Asamblea Nacional, y buscando además de esto el encontrar una asamblea que incluso mejore la calificación en la ciudadanía. Muy bajas las notas de calificación de todas las asambleas de estos últimos años, de estos últimos periodos, realmente con puntajes bajísimos, aunque le escuchamos a la presidenta de la asamblea un mensaje que decía que ellos están culminando en un informe, indicaba que culminaban con una aceptación de más del 30%, no lo sé de dónde sale este informe, pero particularmente creo que la asamblea deja mucho que desear en la lectura que tenemos los ecuatorianos. ¿O cuál es la lectura que tiene usted, César, sobre este tema de la aceptación de la población frente al trabajo que ha venido haciendo estas asambleas y esta que termina ya en pocos días más? Bueno, la señora Veloz definitivamente delira, porque todos los ecuatorianos y ecuatorianas rechazamos la actuación de una asamblea que cada vez está venida a menos, porque la calidad de la representación es pésima. Y a mí me preocupa, y le digo con la mayor claridad y contundencia, de que esta asamblea pueda ser aún peor. Y le voy a decir por qué. El Ecuador acogió por novelería, porque además creo que la novelería y la farándula política han contaminado eh, el verdadero significado de la gestión política, acogió por novelería que un porcentaje de las listas obligatoriamente tengan que estar llenas, confeccionadas por jóvenes. Hay 22 asambleístas que no llegan ni siquiera a los 22 años. Le pregunto a usted, le pregunto a la ciudadanía, ¿será que estos jóvenes que tienen impulso, creatividad, dinamismo, tienen los conocimientos suficientes para legislar, para fiscalizar, para proponer algo en función de las grandes necesidades identificadas en los últimos 5 años, que es inseguridad, empleo, servicios? No. ¿Qué van a hacer estos chicos? Seguramente sus partidos les pondrán unos asesores que les hacen los discursos y que ellos sin despeinarse leerán y dirán cualquier cosa y alzarán la mano. Entonces me temo que esta asamblea probablemente vaya incluso por un peor camino, porque no se trata, como en el Ecuador se hizo, de reformar el código de la democracia y bajo el criterio de renovar los cuadros, poner a gente tan joven que a mi modo de ver no cumple con requisitos mínimos como es el conocimiento, la experiencia y sobre todo un proyecto. Yo les he escuchado a estos jóvenes de las entrevistas. Me alegro que la juventud esté optimista, pero me preocupa que cuando la Asamblea pasa de 137 legisladores a 151 y que cerca de una veintena de legisladores no tiene la más mínima idea de lo que va a hacer en la Asamblea, entonces, ¿qué desempeño vamos a tener? Ojalá los partidos políticos que entraron en este ciclo de novelería por lo menos se preocupen de contratar asesores de primerísima línea y no tiktokeros y no influencers y no gente que hace impacto en la opinión pública diciendo cualquier cosa, sino que más bien nos llenemos de gente de altísimas credenciales con la finalidad de que la primera función del Estado mejore su desempeño y mejore su imagen. Claro, me ganó la pregunta, César. Una de las preguntas era esta, pero usted ya se anticipó en darnos la respuesta. Realmente el nivel de debate que hemos visto de estas últimas décadas ha sido bajísimo en la Asamblea Nacional. Muy pocos son los legisladores que sobresalen y usted tiene muchísima razón. En la Asamblea se van a hacer leyes y hay que tener mucho conocimiento sobre el tema, saber del asunto. ¿Qué piensa sobre esta posibilidad de posiblemente
ir a una asamblea constituyente. ¿Es viable? ¿No es viable? ¿Sería el camino o no sería el camino? Hay situaciones contrarias de unos constitucionalistas, otros que indican que debería irse a una constituyente. ¿Qué es lo que debería pasar de aquí a futuro? Pero desde 1830, en que se constituye la República, el Ecuador ha tenido 20 constituciones, ¿verdad? De las cuales apenas 3 constituciones han durado más de 10 años. El promedio entre constitución y constitución ha sido entre 5 y 8. Lo que quiere decir que el Ecuador es un país que no le gusta la estabilidad, que no hace un ejercicio de prospectiva y que inmediatamente, cuando no le favorece al gobernante de turno las reglas del anterior, crea unas nuevas reglas, ¿no es cierto? Mire, de la Constitución del 98 al 2008, 10 años. Del 2008 acá, esta Constitución que entre comillas iba a durar 300 años, no duró ni el 10% de esos 300 años. Si nosotros creemos que la misma receta cura crónicamente el estado intensivo que padece el Ecuador, estamos equivocados. Porque además se necesita 3 pasos y yo lo que les pregunto a la gente que fervorosamente defiende esta postura es, ¿qué va a suceder si el gobierno en el transcurso de una asamblea constituyente no resuelve los temas que la gente exige a gritos? Inseguridad, desempleo, manejo de servicios. Probablemente la gente no le respalde al final. Y además, yo creo que lo adecuado es ir a reformas, a reformas, a reformas a la Constitución, porque eso es menos desgaste. Hay que identificar cosas puntuales, porque el otro significa primero que la Corte Constitucional le dé el visto bueno al presidente en los términos de que plantea su proyecto de constituyente. Segundo lugar, que el presidente llame a elecciones para ver si que la gente está de acuerdo o no en tener un nuevo texto. Luego, elegir asambleístas. Luego, por referendo, aprobar o no este texto. Mire lo que pasó en Chile, que no es la misma realidad del Ecuador, por supuesto. Las protestas llevaron a que efectivamente se dé paso a una constituyente, la gente elija asambleístas constituyentes y al momento de elegir y al momento de aprobar, la gente no aprobó el texto. Se quedaron con los churos hechos, la bata alzada y el rabo entre las piernas. Entonces yo creo que el equipo del Ejecutivo debe tener claridad que el Ecuador, si va por una constituyente, es como que entraríamos a una realidad tridimensional de 3 dimensiones y le voy a explicar por qué. Uno, la atención que va a volcar la gente, los medios de comunicación, la opinión pública en lo que sucede en la Asamblea Constituyente. Dos, en lo que el gobierno hace para resolver las necesidades, porque el gobierno no tiene que dejar de trabajar mientras haya Asamblea Constituyente, ¿no es cierto? Y tres, ¿qué va a pasar con la Asamblea electa? ¿Qué va a pasar con la Asamblea electa? Y cuatro, que es un tema que yo me pregunto y que deberíamos todos preguntarnos. ¿Cuáles son los temas? Yo no conozco los temas. No se han anunciado los temas de la constituyente. Es un secreto. Y lo segundo que yo me pregunto, esto de manera positiva, es una pregunta sugestiva, si se supone que el gobierno ha puesto a sus mejores cuadros en la asamblea que tenemos ahora, si se supone que el gobierno ha puesto sus mejores cuadros en los ministerios como ministros, ¿cuáles son sus cuadros para la asamblea? ¿Cuáles son los candidatos para la asamblea del gobierno? ¿O es que van a renunciar los asambleístas electos? ¿O es que los ministros que están van a renunciar? Entonces, no es un tema de decir vamos a la asamblea, es un tema de tener una propuesta, unos personajes, unos actores que van a ser los asambleístas y por otro lado, ir resolviendo los problemas que la gente requiere ese momento para que el texto al final sea aprobado. Entonces, entrar en un año de zozobras, de, de asamblea, cuando hay otras necesidades, me parece complejo. Sin embargo, tenemos que tener un compás de espera porque, insisto,
Se habla mucho de la asamblea, pero el gobierno no ha dicho ni los temas, ni quiénes van a ser sus candidatos, ni cuáles son sus propuestas, ni cuál es la vía. Entonces, me parece que este globo de ensayo, que puede ser una vía indudablemente para refundar el Estado, darle una nueva cédula de identidad al país, indudablemente está siendo muy promovido por el gobierno, pero también al gobierno hay que solicitarle cuáles son esos temas, incluso para apoyarlos, si son positivos, ¿no es cierto? Si son temas positivos, hay que apoyarlos, indudablemente. Pero, insisto, creo que hay que tener mucha cabeza fría, hay que pensarlo bien, porque ojalá no volvamos nuevamente a este vicio de tener una nueva constitución y que dure 10 años. Y en 10 años de nuevo vamos a volver a escribir otra, como lo que ha pasado desde 1830. Es algo que deberíamos preguntarnos todos, ¿no? Muchísimas gracias, César. Creo que ha sido importante este análisis que hemos hecho. Estaremos en otros espacios también abriendo otros análisis que me parece son necesarios para irle dando más claridad y luces al pueblo ecuatoriano. Gracias, César. Un abrazo en la distancia y muy buenos días. Mi gratitud enorme, un buen día. Gracias. Gracias. Buen día para el politólogo César Ulloa aquí en el espacio informativo de la W. 7 de la mañana, 59 minutos. Alegre el día, se alegró el día, ¿no? Salió el sol, Carlos. Parece que estos días van a ser de